Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie frente al mapa o en contraplano con nuestra querida, contaminada y única flotando en el espacio, es que tenemos un invitado. Cuando decimos un invitado, es siempre un importante invitado y ahora subrayo el concepto. Con nosotros, el general de división Jesús Barrio Quintero, y en este sentido es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela, magíster cienciaron en Filosofía de la Guerra, especialista en Filosofía de la Guerra, investigador académico, autor del trabajo Compilación de Documentos Doctrinarios de los Estados Unidos. Ya les mostraré hasta dónde llega ese documento, que se ha transformado en un hermosísimo libro que debería ser el vademecum de todo lo que estamos involucrados en esto de lo internacional. Articulista de prensa en materia de temas de Estados Unidos y militarización, distinguido con el premio Aníbal Nazoa, compañero de aquella época del Nacional. Distinguido con el premio Aníbal Nazoa 2012, periodismo alternativo y necesario por su trabajo, las estrategias, operaciones comunicacionales desplegadas en tiempo real en las maniobras militares conjuntas PAO 2012. Estrategia y operaciones comunicacionales. Oficial de inteligencia, curso de inteligencia militar en la República de Cuba 2008, jefe de regiones de contrainteligencia, instructor de inteligencia estratégica, preparador de agregados militares y de defensa, director de inteligencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exdirector de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, observador internacional en el Inter-American War Game de la República de Colombia en 2012, representante por Venezuela en la UNASUR en el Seminario sobre Inteligencia Estratégica en Buenos Aires, Argentina, representante por Venezuela en el 4º Seminario Internacional para la Abolición de las Bases Extranjeras en Guantánamo, Cuba. Un currículum de los que se dice como para enmarcar. Bienvenido, mi general. Quiero decirle que todos estos temas que están vinculados con su extenso y honroso currículum también se reflejan cada día, porque son de permanente actualidad, en nuestra pauta informativa. Y como yo repito en forma obsesiva lo de las 7, ahora 9 bases gringas en territorio de la hermana República de Colombia, quisiera poner el dedo en el ventilador y decir cómo se lee eso, siendo nosotros el mayor reservorio de petróleo del mundo a 4 a 5 días desde Texas, mientras que el del Golfo Pérsico está a 40 a 45 días. Y cuando nosotros nos hemos negado a bajarnos los pantalones, no solo con las bases extranjeras, sino con la intervención profunda que se estaba haciendo aquí por diversos modos, ¿no? ¿Cuál es nuestro teatro de operaciones? Bueno, Walter, buenas noches. Primero que nada, muy agradecido por la invitación hecha acá a tu programa de nivel estratégico. Y bueno, un saludo de nuestra línea de mando del Ejército Bolivariano, comenzando por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente para el área de Seguridad Social y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, que se encuentra en este momento en Rusia, en el Foro de Seguridad, y especialmente de nuestro comandante del Ejército, Mayor General Jesús Suárez Churio, también del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano. Muy agradecido por tu invitación. Nosotros nos sentimos muy honrados de saber que tenemos altísima audiencia en todos los componentes de la Fuerza Armada y en la cadena de mando que usted acaba de mencionar. Y sin otro preámbulo, porque todos los que pasamos por una academia militar sabemos que cómo y cuándo ir al grano y al hueso, estamos viviendo momentos muy difíciles. ¿Cuál diría usted que es el más preocupante, aparte del energúmeno en la Casa Blanca, hablando de un claro y presente peligro, que no es una frasecita periodística, sino un marco legal para una operación, ¿no? Sí, bueno, el tema... Lo del energúmeno corre por cuenta mía, no cuenta suya. El tema principal para discutir acá, bueno, es los documentos doctrinarios
que durante esta investigación de 2 años que realicé, considero que son los principales documentos de los Estados Unidos que se deben conocer desde el punto de vista del análisis internacional. Estamos hablando del primer documento, que es el informe que realiza el general Vincent Stigler, oficial de inteligencia de los Estados Unidos, del mes de febrero, cuando la orden ejecutiva o decreto de emergencia a Venezuela se la hacen en el mes de marzo. Podríamos entonces entender de que esperaron que se realizara el informe del entorno a las amenazas globales para luego hacer la orden ejecutiva. El segundo documento que contempla el libro es la estrategia de seguridad de la nación. El tercer documento que presenta el libro es la carta que precede a la orden ejecutiva. Carta esta que, bueno, es un tanto difícil para ubicarla y durante la investigación, bueno, que estaba indagando, pocos conocían de esa carta que precede a la orden ejecutiva. El documento medular del libro es la orden ejecutiva o el decreto de emergencia. Por eso la vigencia del libro, porque en el año 2016, fuimos nuevamente un decreto de emergencia, amenaza inusual extraordinaria, otra vez en el año 2017 y recientemente con el nuevo presidente de la potencia, somos nuevamente una amenaza inusual y extraordinaria. El quinto documento que está en el libro es un documento denominado Postura del Comando Meridional, que es un documento anual que hace el comandante del Comando Sur, Comando Meridional, donde involucra todos los países que le preocupan en la región para ese documento. La explicación del primer documento, el informe del entorno a las amenazas globales, ahí se habla sobre el terrorismo, en el documento se expresa sobre Asia y Latinoamérica, pero hay un párrafo en ese informe dedicado exclusivamente a Venezuela. En ese párrafo dedicado a Venezuela, observé con preocupación de que en 2 oportunidades anteceden o anticipan conflictos internos, conflictos estudiantiles y conflictos políticos que van a suceder acá en Venezuela. Podríamos decir entonces, preguntarle a la teleaudiencia y cómo saben ellos que iban a ocurrir estos eventos internos estudiantiles y políticos en nuestro país. Ese es el primer documento que está ahí, que es el mes de febrero, y la orden ejecutiva la hacen en el mes de marzo. Lo que interesa aquí, y que parece coloquial, pero es gravísimo, tomaron decisiones y las cosas ocurrieron aquí. Enfatice eso, por favor, mi general, porque aquí hay gente tan incrédula que lo único que le preocupa es tener que hacer cola en un momento de escasez prefabricada. No hay que olvidar que para tumbar Allende lo primero que desaparecieron fue papel higiénico, toalla sanitaria y después los alimentos, ¿no? Ahora, eso se perfeccionó. Aquí nos están aplicando el estilo de última generación de esa estrategia para tumbar gobiernos, ¿o me equivoco? Sí, bueno, previo a una intervención, como lo hemos visto en la historia, se prepara un escenario diplomático internacional. Considero que estos documentos es la preparación previa para cualquier acción, bien sea diplomática internacional, en contra, en este caso, de la República Bolivariana de Venezuela. Voy al caso de la carta que precede a la orden ejecutiva. En esta carta es cuando el presidente Barack Obama, en este caso, le presenta al presidente del Congreso, John McCain, la orden ejecutiva y establece tres aspectos en particular. Uno, que dice, bueno, que le da la potestad de aplicar la orden ejecutiva únicamente al secretario del Tesoro y al secretario de Estado. Lo segundo es que habla de que la orden ejecutiva es para funcionarios y líderes presentes y antiguos, pero no establece cuál es el tiempo de antiguos. Entonces podríamos hablar de funcionarios de 1 año, funcionarios de 10 años, funcionarios de 30 años. Y luego entonces le anexa la orden ejecutiva. Importante de esta orden ejecutiva, que ya, bueno, está totalmente vigente, se seccionan, yo que recomiendo la sección 1, la sección 6, la 8 y la 11.
la sección 1, contrastándola con la carta, a pesar de que el presidente manifiesta en la carta que la potestad se la da al secretario del Tesoro y al secretario de Estado, en la orden ejecutiva, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro le dan la potestad a cualquier funcionario para aplicar la orden ejecutiva. Entonces pudiéramos preguntar, ¿y en dónde hay funcionarios de los Estados Unidos? Prácticamente en todos los países. O sea que cualquier funcionario en cualquier país pudiera aplicar la orden ejecutiva. En esa misma orden ejecutiva, ellos hacen una conceptualización de términos, que es un Estado para ellos, que es un Estado para nosotros, que es una nación para ellos, que es una nación para nosotros, pero incluyen el Banco Central de Venezuela dentro del gobierno. O sea que analizando el documento pudiéramos pensar de que la orden ejecutiva iría a los fondos del Banco Central de Venezuela. Y por último, bueno, la orden ejecutiva presenta total vigencia y pudiéramos hacer un paneo por los últimos países donde se le ha aplicado anteriormente a una intervención militar una orden ejecutiva, y ese documento, ese papel, orden ejecutiva, se convierte luego en una operación militar. Por favor, con nombre y apellido. Háganos un poquito de historia, porque la gente tiende a olvidar acontecimientos no tan lejanos y que los tuvimos en la nariz, en el Caribe, por ejemplo, ¿no? Y en Centroamérica. Sí, bueno, en los últimos años podemos nombrar algunos países que le han aplicado la orden ejecutiva previo a una intervención militar. Debemos vernos en ese espejo, entiendo yo. Sería lo ideal, sería la enseñanza de la seriedad de ver este documento, orden ejecutiva o decreto de emergencia. Por ejemplo, en el año 1983 hubo la intervención a Granada. En el año 1985 hubo la intervención a Nicaragua. En el año 1989, a pesar de que correspondía entregar el canal de Panamá, Estados Unidos, a su país, involucraron al presidente en problemas de narcotráfico e interviene en el país con una operación militar de nombre Causa Justa. O sea que de un documento, orden ejecutiva, pasan a una operación militar. En el año 2001, igualmente, bajo el término del terrorismo o la excusa del terrorismo, en Afganistán le aplican una orden ejecutiva y a través de la operación Libertad Duradera, entonces conduce una operación militar en Afganistán y todavía están las tropas en Afganistán. En el año 2003 le aplican también la orden ejecutiva a Irak y conducen la operación militar Libertad Iraquí. Con Irak particularmente hay un texto, Walter, denominado Los chicos malos de Irak, que el trama del libro trata de dos personajes: el científico que le dan la orden de escribir un informe donde tenía que manifestar que había armas de destrucción masiva, a pesar de que los principales funcionarios de las Naciones Unidas nunca consiguieron esas armas de destrucción masiva, y el periodista que sin verificar coló ese informe. Resultado del trama del libro, Los chicos malos de Irak, el científico se suicida y el periodista, que no verificó la información, muere trágicamente en un accidente de tránsito. Al final del texto, Los chicos malos de Irak, el primer ministro Tony Blair asume toda la responsabilidad de ello, pero manifiesta, Walter, haya pasado lo que haya pasado, el mundo es mejor sin Saddam Hussein. O sea que lo que tengan que hacer, lo hacen. En el año 2011, entonces venimos con la orden ejecutiva a Libia. A pesar de que Libia representaba el país con el Producto Interno Bruto más alto de la región, también conducen una operación militar en Libia. Podemos ver como previo a la operación militar se realizó la resolución 1973, que es la resolución para el espacio aéreo sobre la capital de Libia, que después fue sobreextendido. Pero son pasos que van realizando hasta conducir la operación militar. Y en el año 2012, como uno de los últimos países, tenemos entonces la orden ejecutiva a Yemen, se conduce la operación militar
en Yemen, y la orden ejecutiva de Yemen tiene la particularidad de que establece que aplican la orden ejecutiva porque el gobierno viola el acuerdo entre el gobierno y la oposición, que iban hacia una transición. Entonces, es bien interesante. Por lo demás, asunto absolutamente de política interna del país. Es correcto. Y es bien importante entonces hacer un estudio de todas estas órdenes ejecutivas y cómo luego de ser un papel, un documento, pasan entonces a ser una operación militar. Yo conocí la Libia de Gaddafi, cené en el Palacio Rey Idris a cielo abierto, al estilo que lo hacía Gaddafi, que era un hombre de las tribus, ¿no? Un gran patriarca, además de un oficial graduado en las universidades militares de Europa, ¿no? Y la gente que necesitaba algo venía y hablaba con él como un padre y se iba siempre con la solución. Y el Irak de Saddam Hussein funcionaba como un reloj suizo, siempre lo he dicho. Chiitas al sur, los sunitas al centro, que eran los de él, y los kurdos al norte, que ahora son tan buenos peleando para banderas ajenas, tenían su propia legislatura, sus propios medios de comunicación y su propia cultura, y nadie los molestaba. Desmembraron el mapa del Medio Oriente. ¿A beneficio de quién? ¿De Estados Unidos y su aliado Israel, será? Pero eso lo llaman, ese sector lo llaman el eje del mal, ¿no? Sí. Hay un mapa bien importante que es el arco de la inestabilidad, que son los países que han estado en conflicto, los países que están en conflicto, pero ya ellos tienen subrayado en el mapa los países que estarán en conflicto. Entonces, es decir, adivinan el futuro y además lo realizan. Hablando de las proyecciones, de las perspectivas, pero en ese eje del mal. Hay un autor, Mac Lehman, que es un estudioso precisamente del eje del mal. Él nos habla del caos que se avecina, o sea, ¿qué es lo que se avecina ahora? Pero nos dice de un enemigo sin rostro y una guerra sin nombre. Eso es lo que él avecina sobre el globo terráqueo, pues. Tenemos el próximo documento, Walter, que es el documento, digamos, final del libro, un documento bien importante, es un documento que realiza el comandante del Comando Meridional, un documento anual, así como el presidente de los Estados Unidos anualmente da su discurso, y a ese discurso lo denominan discurso del Estado de la Unión, donde probablemente él anuncia lo que va a realizar en ese año. Bueno, el comandante del Comando Sur, el Comando Meridional, también realiza un estudio de su área. Y ese documento se denomina entonces Postura del Comando Meridional. ¿Me puede permitir trasladarme? Aquí está a su orden el puntero, que por lo demás le debe resultar familiar porque es un puntero militar. Permiso. Bien puede. Bueno, tenemos en el documento denominado Postura del Comando Meridional, Walter, en ese documento principalmente hablan de 4 países. Nombran a Rusia, nombran a China, nombran a Irán y nombran a Venezuela. Son los principales países que nombran en ese documento, Postura del Comando Meridional, que son los países que le preocupan a la región. El Comando Meridional, como lo hemos estudiado, bueno, China, que le llamábamos Comando Sur también. Comando Sur, China y Rusia, que son grandes potencias, no tienen dividido al mundo en grandes comandos. Los Estados Unidos tienen dividido al mundo en 6 grandes comandos. El Comando Sur corresponde a todo Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y entonces el documento se refiere a la preocupación de estos países que están fuera del Comando Sur sobre la región latinoamericana. En ese documento, entonces, presenta el comandante del Comando Sur que le preocupa la presencia de Rusia en la región. Manifiesta que Rusia, por sus sistemas de armas, entonces dice el término ha cortejado. Rusia ha cortejado a Cuba, Rusia ha cortejado a Venezuela, Rusia ha cortejado a los países de la región con sus sistemas de armas. Esa es la principal preocupación, la presencia de Rusia en la región latinoamericana. Luego habla de China, el alcance que ha tenido China desde China hasta la región, y dice que China ha aportado
40.000 millones de dólares para lo que ellos llaman la alternativa nicaragüense. O sea, ni siquiera la llaman canal de Panamá como canal, sino la alternativa nicaragüense. Entonces, la construcción... Bueno, aclaremos para los televidentes que hay un gran lago en Nicaragua, extraño lago donde hay tiburones de agua dulce, y ahí se iba a hacer otro canal alternativo al de Panamá, ¿no? Cuando estaba por lo menos la dinastía de aquel presidente graduado en West Point, que fue el primer cadete de West Point que como regalo de graduación recibió un ejército, ¿no? Estamos hablando de Somoza Junior, ¿no? ¿Eso sigue vigente, el plan ese de un nuevo canal? Sí, ellos la llaman la alternativa nicaragüense. Y China entonces está aportando 40.000 billones de dólares para la construcción del canal en Nicaragua. Luego hablan en el documento de Irán. ¿Y lo que le preocupa de Irán en la región? Le preocupa la presencia, como dicen en el documento, Irán tiene supuestamente 80 centros culturales en la región. Pero esos centros culturales ellos lo asocian a grupos extremistas. Finalmente manifiestan entonces que Irán en la región tiene 80 centros de extremistas. Y por último entonces el párrafo dedicado a Venezuela dice que le preocupa, el subtítulo del documento dice le preocupa la inestabilidad de Venezuela. Habla en el documento que si Venezuela no aporta a los diferentes países de la región del Caribe lo que corresponde en la OPEP, entonces Venezuela pudiera crear en la región una crisis económica. Y sucesivamente, bueno, documentos importantes. Pero son los principales 4 países que nombra el comandante del Comando Meridional que le preocupa en la región. Le preocupa Rusia, le preocupa China, le preocupa Irán y le preocupa Venezuela. Estamos jugando en las grandes ligas. Dudoso privilegio, pero ¿se puede decir cómo estamos haciendo frente a esa realidad que usted acaba de decir con el realismo que se espera de un análisis militar, ¿no? Y geopolítico? Gracias, Walter. A la orden, mi general. Bueno, yo creo que tenemos que identificar bien a la amenaza en este momento, ¿sí? Yo voy a citar a un profesor, el profesor Jorge Bestringe, que vino para acá, para Venezuela, en el año 2005 y creo que estuvo acá. Lo hemos tenido aquí. En tu programa. ¿Dónde está usted? Sí, yo recomiendo mucho el trabajo de ese profesor porque él nos presenta, a pesar de que el tema de él es la guerra asimétrica, habla de la guerra periférica, la guerra efectiva, la guerra eficiente, de la guerra asimétrica, él presenta en su obra un gráfico matemático. Y llama la atención de que ese gráfico matemático él habla de 3 términos: la asimetría, la disimetría y la simetría. Pero él finalmente nos dice en ese gráfico matemático que la guerra es directamente proporcional a la amenaza. O sea que como se vaya presentando la amenaza, debe ir cambiando la guerra. Sobre la base de esto, ya nosotros debemos entender que hemos superado incluso el término de la guerra de 4ª generación. Importante eso, porque eso marca un listón que no se había movido mucho. Sí, se está hablando ahorita en estos últimos años de la guerra híbrida con mucha ligereza, pero retomando lo de Jorge Bestringe, yo tomaría el tema más bien hablando de la hibridación de la guerra. O sea, la guerra es un conglomerado y tomando como referencia lo que nos presenta Jorge Bestringe, de acuerdo a cómo se presente la amenaza, entonces va cambiando la guerra. O sea, sería la hibridación de la guerra. Y finalmente, también se ha hablado en estos últimos años de lo que nos presentan los 2 coroneles chinos, Qiao y Wang, que nos hablan de la guerra irrestricta o guerra sin restricciones, donde ellos manifiestan que la primera regla de la guerra restricta es que no existen reglas, todo se vale. Lo principal entonces es destruir la estructura de los estados. O sea que estamos hablando ahorita, en estos momentos, de que no es una guerra de buques contra buques, de aviones contra aviones, de tropas contra tropas, de sistemas de armas contra sistemas de armas. Se está hablando en estos momentos, Walter, del 5º dominio de la guerra, o sea, el ciberespacio. Estamos ahorita en ese tipo de guerra. Y tomando el autor que nombré anteriormente, Mac Liman, que nos habla de qué es lo que se avecina. Bueno, se avecina una guerra sin nombre
y un enemigo sin rostro. Pero ya para Venezuela, y muy bien lo viene haciendo la profesora Pascualina Curcio, ha trabajado el tema de la guerra económica, que es lo que nos compete a nosotros acá. Y esa guerra económica, en su trabajo, ella incluso la denomina la mano visible. O sea que sabemos cuál es el nombre de la guerra y cuál es el enemigo. Quiero compartir con ustedes algo de este libro que se ha vuelto mandatorio para que los oficiales y componentes de nuestras Fuerzas Armadas lo estudien y lo debatan. Aquí dice: tenemos que seguir sacándonos el demonio de la inflación y la alienación del imperialismo. Sus manuales y su doctrina no es nuestra, la doctrina de ellos es imperialista, la nuestra es libertadora. Ellos nacieron para la dominación del mundo y nosotros para la libertad. Conmemoración de los 7 años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Y su autor, honrándonos con su presencia aquí, general de brigada José Jesús Antonio Barrios Quintero, tiene una dedicatoria que nos toca obviamente de cerca, ¿no? Para Walter Martínez, todo un dossier. Chávez vive, y la dedicatoria que agradecemos. Está usted a punto de desarrollar un novedosísimo tema para la audiencia civil, ¿no? ¿Puede retomarlo, por favor? Sí, bueno, veníamos hablando de la importancia de identificar la amenaza, ¿no? Primero, qué es lo que mueve la guerra, ¿no? Mencioné a Jorge Bestringe, quien en un cuadro, un gráfico, presenta, nos manifiesta matemáticamente que la guerra es directamente proporcional a la amenaza. O sea que como vaya modificándose la amenaza, se debe ir modificando la guerra. Ya tocamos el tema de la guerra, que entonces esa guerra debería ser la hibridación de la guerra. Finalmente... Para el ego, para los que no han pasado por una academia ni un curso de posgrado, ¿qué es la guerra híbrida para Juan Bimba? Bueno, la guerra híbrida es un término tomado de un foro de seguridad en Rusia, ¿sí? Y lo que yo quiero resaltar es que no sería bien correcto identificar solamente esa guerra híbrida como tal, porque pudiéramos limitarla como una guerra híbrida. Considero que deberíamos hablar más bien de la hibridación de esa guerra o la hibridación de la guerra, porque estamos viendo, como le mencioné, que ya se habla del quinto dominio de la guerra, que es el ciberespacio. En una de las declaraciones, por cierto, desde Rusia, de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, él nos habla que ya el enemigo está violentando las fronteras de la seguridad cibernética. Por eso entonces... Hay que tener en cuenta, con su permiso, ahora todo el mundo tiene una computadora en la casa o un teléfono que es casi una computadora, ¿no? Pero antes la internet era un secreto militar. Es decir, cuando la tenemos todos, quiere decir que hay algo muy superior que no tenemos ni nos van a dejar tener. Ahí entraría el campo de la guerra cibernética. Sí, bueno, desde el punto de vista militar, sí, nosotros hemos trabajado lo que es, por ejemplo, el C3, Comando, Control y Comunicaciones. Luego esa era la base. Sí. Todo comandante jefe quería tener control, comando y comunicación, un gran oficial de inteligencia delante y un gran logístico detrás. ¿Y ahora? Bueno, luego fue eso superado, el C3, por el C4ISR, que es Comando, Control, Comunicación, Inteligencia, Reconocimiento y Exploración, ¿no? O sea, un gran conglomerado que asesoraría al comandante en la toma de decisiones. Pero ya, como lo está mencionando nuestro general en jefe desde Rusia, que el enemigo ya ha violentado las fronteras de la seguridad cibernética, entonces tenemos que dar un paso adelante. Por eso es importante tomar en cuenta lo que nos dice Jorge Bestringe, que la guerra es directamente proporcional a la amenaza. Hay un artículo bien interesante, Walter, que trata sobre el Estado fallido, ¿no? Esa es una frasecita que le encanta al Imperio del Norte para empezar a preparar el ambiente para una intervención. Como este es un Estado fallido, nos vemos obligados por razones humanitarias a intervenir, ¿no? Sí. Grenada, ¿eh? Un ejemplo cercano. Sí, bueno, eso es un artículo... Panamá ni se diga, monstruoso. Sí, señor.
Es un tema del Estado fallido que se trabajó presentándolo con la diferencia, Estado fallido, Estado forajido, Estado inmolado. Particularmente el profesor Luis Brito García tiene 7 aspectos para determinar cómo un país puede ser inmolado y nosotros cumplimos con 5 de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es la ubicación estratégica que tenemos, los diferentes recursos, y eso nos puede llevar a ser un Estado inmolado. El autor Max Maguarin nos habla sobre la nueva insurgencia armada y la denomina las bandas callejeras. Él demuestra en su obra que unas bandas callejeras pueden llevar a un Estado a ser un Estado fallido. Cuando hablamos de ese tema, tú que has tocado acá en tu programa el Plan Balboa, ¿no? Un ejercicio preparado en España con Estados Unidos para intervenir el occidente del país, específicamente para sesionar el Estado Zulia, utilizando a países vecinos con colores grises, negro, marrón y blanco. En el documento del Plan Balboa establecen el término FBL, identificadas como las Fuerzas Venezolanas de Liberación, o sea, grupos armados al margen de la ley que iban a tomar el poder a la fuerza. O sea, que sí podemos sustentar que grupos armados, bandas callejeras, pueden llevar a un país, a un Estado, a ser un Estado fallido. En ese artículo, Walter, llama la atención, yo toco en ese artículo, que en el tercer trimestre del año 2017, una revista militar, de corte netamente militar, Militar Review, usó la portada de su revista para colocar a Venezuela, la crisis venezolana. Llama la atención, entonces, la gran cantidad de métodos, de instrumentos, de formas que han realizado en contra de la República Bolivariana de Venezuela para posiblemente llevarla a ser un Estado fallido. Yo tengo por acá, Walter, de algunas investigaciones que he realizado, algunos datos importantes, ¿no?, para contrarrestar lo que nos dice finalmente sobre el Estado fallido el profesor Raimundo Cacci. Ajá, también lo he conocido aquí en este programa. Que ha estado en el programa. Raimundo Cacci nos dice que cuando un país es etiquetado o identificado ya como un Estado fallido, entonces hay 3 escenarios que seguir. El primer escenario, bueno, es establecerle las sanciones y el bloqueo. El segundo escenario es ayudar prácticamente a la sociedad civil contraparte. Pero el tercer escenario, Walter, es la intervención directa. Entonces, es bien importante ver cómo desde el exterior, sobre todo las ONG, han realizado sendos informes, sendos artículos, sendos estudios para elevar a Venezuela desde el punto de vista negativo, pudiendo utilizar un término de ranking, un ranking negativo, para poder sustentar y llevar a Venezuela a un Estado fallido. Leo rápidamente, Walter, algunos de los informes que nos elevarían a nosotros desde el punto de vista internacional. Por ejemplo, está el informe de derechos humanos realizado por Human Rights Watch, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Infalible, siempre aparece el informito. La Corte Interamericana de Justicia, el Club de Madrid, donde en Venezuela, según ese informe, se violan los derechos humanos. Entonces, en el ranking negativo nos estamos elevando. Hay un informe de una ONG denominada Transparencia Internacional, ajá, utilizando el término de IPC, Índice de Percepción de la Corrupción. Entonces, en ese informe, Venezuela es uno de los países más corruptos. O sea, no nos han elevado nada más desde el punto de vista de violación de los derechos humanos, sino que también somos el país o uno de los países más corruptos. Después hay un informe de una ONG mexicana denominada Seguridad, Justicia y Paz, donde en ese informe se hace una lista de las principales ciudades más peligrosas del mundo. Por supuesto, aparece Caracas como una de las principales ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, desde el punto de vista negativo, nos elevan. Somos un país violador de los derechos humanos, somos un país corrupto, somos un país de inseguridad. Hay un mapa muy importante, Walter, que se denomina el mapa de riesgo país. Es un mapa mundi donde en color rojo, ya morado, aparece Venezuela como uno de los países y en la leyenda dice very high risk, o sea,
Venezuela representa el país con muy alto riesgo de inversión. El informe del Bank of American Merrill Lynch sobre la contracción económica, el informe de la ONG Freedom House, que en Venezuela se viola la libertad de expresión, un artículo de Washington Post que su título es Venezuela necesita una intervención urgente. Sin eufemismos. Sin eufemismos. Un informe del Fondo Monetario Internacional, específicamente lo realiza Alejandro Weber, que Venezuela representa el rendimiento económico con peor actividad. De manera tal de que, desde el punto de vista internacional, Walter, con todos estos informes, con todos estos estudios, con todos estos artículos, nos están desacreditando. Crear la masa crítica en la opinión para justificar una intervención. Es correcto, para luego poder aislarnos internacionalmente. Pero internamente, bueno, están realizando una desestabilización política, una desestabilización social, una desestabilización económica y sobre todo una desestabilización psicológica internamente en el país. El identikit está clarísimo, ¿no? Y empiezan con la manera de desestabilizar a través de los medios, generando opinión pública negativa, como en el ánimo de poder, en todo caso, crear las condiciones para después llevar el caso incluso a nivel del Congreso de los Estados Unidos, porque ellos son los que llevan la batuta de la intervención. Pero en ese sentido, la frase típica, clear and present danger, no es algo de novelitas de acción. Eso es un marco legal que ha precedido a todas las grandes intervenciones. Y esto ya lo han utilizado con nosotros. Bueno, tenemos dentro de la investigación que estoy realizando, Walter, te puedo mencionar que cuando los gringos dicen vamos a intervenir, intervienen. Sí. No juegan con la amenaza, ¿no? Utilizan ellos, ahorita en la región, están utilizando el término ayuda humanitaria. Sí. ¿Sí? En el año 2016... Oye, usted me disculpa, pero no me puedo quedar con esto. La intervención en Panamá. Hablé con el líder del momento, estaba en el comando, luego tomé algunas imágenes de aquella clásica Panamá que aparecía en todas las postales, las casitas de madera, viejas, antiguas, pero que eran parte de una Panamá que funcionaba. Se me pararon los pelos cuando volví. El viejo Panamá de las casitas de madera no quedaba nada, tierra arrasada, pero arrasada y limpia. Y del comando, que incluso tenía escalinatas de mármol y todo aquello, nada, absolutamente nada. Ahora, detallitos de esa intervención. Piensen esto en una calle de Caracas. Un Volkswagen tipo escarabajo, con el papá, la mamá y 3 niños. ¿Eso es un blanco militar? Pues le pasaron por encima con un tanque de guerra y aplastaron a los 5 integrantes de una familia. ¿Cómo se entiende eso? Sí. ¿En qué código? ¿En qué academia? Bueno, Walter, mira, nosotros tenemos en estudio un documento denominado el Concepto Estratégico Militar. ¿Sí? En el capítulo 2, que se refiere específicamente a la amenaza, de la página 15 a la página 20, está el diseño general de la agresión. O sea, cómo es posible que fuera agredida la República Bolivariana de Venezuela. Y en una de las formas de agresión que aparecen ahí, se refiere al desgaste sistemático, que no es el ataque sistemático que hemos tenido constantemente, ataque mediático, ataque comunicacional, político, psicológico, sino el desgaste sistemático. La falta de papel higiénico, de toallas sanitarias, de alimentos y la exageración en los precios para que la gente se moleste, ya funcionó en Chile. Es correcto. Y a Letelier, que se estaba desmantelando eso con su secretaria estadounidense Ronnie Moffitt en Estados Unidos, en los propios Estados Unidos le metieron una bomba y lo volaron en pedazos. Sí, bueno, esos son los diferentes ataques sistemáticos. El desgaste sistemático, estamos hablando de la campaña aeronaval. ¿No? Una campaña con aeronaval. Con todo nuestro frente caribeño atlántico. Que tiene en ese documento 3 fases. La primera fase de la campaña aeronaval establece que es la supresión de la defensa antiaérea y del aparato político. O sea, que los principales objetivos político para esa apreciación, diseño general de la agresión, son la defensa antiaérea y el aparato político. El segundo elemento o la segunda fase del desgaste sistemático está identificado como el desgaste extensivo y la destrucción de los centros de gravedad, o sea, los grandes objetivos estratégicos
políticos, militares y económicos. Pero voy a la tercera fase, que es la que tú tocaste. La tercera fase es la destrucción indiscriminada. O sea, tú la mencionas aquí como daños colaterales. Si tomamos como referencia... Es un gran eufemismo, ¿no? Sí. Que daños colaterales, disculpen, barrí del mapa un mapa y todos los habitantes del barrio, pero fue un daño colateral, no queríamos dispararle a eso. Sí, podemos retomar el tema de la orden ejecutiva con Libia, ¿no? Y cuando estaban ubicando al presidente libio, supuestamente que estaba en una universidad, bueno, y destruyeron la universidad. O sea, destrucción indiscriminada, pero para ellos es daños colaterales. Luego que el presidente libio estaba en un hospital y ellos destruyeron el hospital, o sea, destrucción indiscriminada, pero son daños colaterales. Esto debe llamar a la razón a aquellos venezolanos que por una u otra intención han llamado a una intervención en Venezuela a través de las llamadas ayudas humanitarias. Tengo unos datos aquí, Walter, bien importantes. Fabricamos el enfermo, después mandamos el hospital. Y después, si no me gusta, también arrasamos con el hospital. Sí. Bueno, mire, en el año 2016 se llevó a cabo la primera cumbre humanitaria mundial en Turquía. El propio secretario de esa secretario general de Asuntos Humanitarios presentó unas cifras bien importantes. Y entonces él dice que 218 millones de personas en la actualidad están afectados por los desastres naturales, haciendo énfasis a desastres naturales como término para crisis humanitarias. Después nos dice que 60 millones de personas, entre ellos niños y niñas, han estado obligados a abandonar de forma forzosa por conflictos armados, resaltando el término conflictos armados. Otro diplomático, estoy hablando de O'Brien, que es un diplomático político británico, que es el jefe de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, nos da estos datos. Y dice que estamos en un momento crítico, tal o peor que luego de la Segunda Guerra Mundial, que no deberíamos hablar de crisis humanitarias, que para ellos son varias y simultáneas crisis humanitarias. Pero la Segunda Guerra Mundial fue lo más dramático que hemos tenido hasta ahora en la historia. ¿A ese nivel nos ponen para justificar qué? Bueno, precisamente, fíjate, han estado con doble intención trabajando el tema de la crisis humanitaria sobre Venezuela, ¿no? Pero la misma ONU, a través de la Secretaría de Asuntos Humanitarios, manifiesta tres cosas: que principalmente la crisis humanitaria y la ayuda humanitaria iría a países que están en conflictos armados, donde hay grandes desplazados de personas por conflictos armados, o a países que están sufriendo sobre los desastres naturales. En ese mismo informe, Walter, fíjate esta actividad, esta apreciación que ellos realizaron, ya existen los 15 principales países que para el año 2018 serán las crisis humanitarias. O sea, ya ese estudio ya se realizó. Ya está previsto dónde vamos a tener crisis. Sí, señor. 15 además. Sí, ellos están solicitando a través de la ONU, a través de la Secretaría General de Ayuda Humanitaria, están solicitando 22.500 millones de dólares para atender 91 millones de personas. Y atendiendo esas 91 millones de personas, todavía se están quedando por fuera de esa ayuda humanitaria 41 millones de personas. ¿Cuáles son, Walter, estos países? Traje estas cifras para ilustrar lo que estamos hablando sobre la crisis humanitaria que quieren adornar en Venezuela. El primero, sin orden de precedencia, pero es uno de los países, Afganistán. 7,5 millones de personas están en una situación de crisis en Afganistán. En Etiopía, esto es para el 2018, en Etiopía 7,1 millones de personas están bajo problemas de sequías. En Irak, 11 millones de personas necesitan algún tipo de ayuda. En Libia, 180.000 personas están desplazados dentro del mismo país. En Mali, aumentó por los grupos islamistas que están atacando. En el lago Chad, 4,5 millones de personas en inseguridad alimentaria. 500 niños sufren de desnutrición aguda. Y en otros países se encuentran
viven en refugios de campamentos improvisados en condiciones deplorables. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la misma Organización de los Estados con la Secretaría de los Asuntos Hemisféricos identifican que para que un país se determine como crisis humanitaria, principalmente debe tener tres cosas. Primero, que sea afectado por conflictos armados, o sea, del desplazamiento de las personas forzosa por conflictos armados, el desplazamiento de las personas por desastres naturales y que sea bajo la fuerza. Nosotros podemos hablar acá en la región que los desplazamientos que se están suscitando en la región latinoamericana son a propia voluntad de las personas. Y tomando el tema que tú citabas, por ejemplo, con el vecino país, han manifestado los medios de comunicación internacionales que miles de personas se han desplazado de Venezuela hacia otros países latinoamericanos. ¿Y por qué tenemos 6 millones de colombianos aquí? Pero nosotros tenemos entonces en Venezuela... La cifra más conservadora dice 5.600.000. Millones de personas. Si nosotros hacemos el estudio con los términos de la ONU, tomando como referencia el secretario para Asuntos Humanitarios, O'Brien, la cantidad de personas o las personas individualmente que se han desplazado de Venezuela han sido de forma voluntaria. Valdría la pena estudiar si los ciudadanos, hermanos colombianos que se encuentran en Venezuela se desplazaron a la fuerza por el conflicto armado por la guerrilla o por el conflicto armado fronterizo por los paramilitares. Fue siempre, en el 90% de los casos, el argumento que dieron ellos para solicitar asilo aquí. Ustedes saben cómo está aquí la vida no vale nada, no tenemos cómo alimentarnos, quisiéramos ir a Venezuela y puerta franca. Sí, es un estudio bien importante que valdría la pena hacer porque incluso quieren llevar a los migrantes venezolanos al término de refugiados, cuando el término de refugiados implica que las masas de personas o los grupos de personas tienen que justificar que están siendo perseguidos. Entonces eso contrasta y derrumba toda la versión internacional de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Un refugiado económico no es lo mismo que un refugiado político, y eso marca matices que el vulgo a veces no maneja, pero son bien diferenciados, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es nuestra peor hipótesis? Si se puede decir acá, y si no, retiro la pregunta. ¿Cuál es nuestra peor hipótesis de confrontación? Bueno, indudablemente que desde el punto de vista interno, Walter, la desestabilización ha sido brutal. Tenemos una desestabilización política interna, unas acciones de desestabilización social, acciones de desestabilización económicas y acciones de desestabilización psicológica, ¿no? El profesor Carlos Lang nos habla de la lucha, las nuevas técnicas de lucha psicosocial, ¿no? Para llevar al país internamente a lo que son las turbulencias sociales. Desde el punto de vista internacional, han hecho todo lo que hemos tocado acá para desacreditar al país internacionalmente y posiblemente aislarlo internacionalmente. Pero hay un término bien importante, Walter, que quería tocar sobre el imperialismo, ¿sí? Porque hemos utilizado, creo, a mi manera de ver las cosas, muy ligeramente el término imperialismo y no lo hemos comparado con el término hegemonía o hegemonismo, ¿sí? El término de hegemonía, alrededor del término hegemonía, subyacen que el resto de los países lo reconocen a otro país para que sea hegemón, porque ese país es capaz en un campo específico. Digamos que China es reconocido por el resto de los países por su alta capacidad de tecnología y de informática. Entonces se hace hegemónico en ese campo. Rusia es reconocido por sus sistemas de armas, por los diferentes países, por los diferentes estados-nación y por supuesto entonces se convierte en un país hegemónico por la capacidad que tiene por los sistemas de armas. Cuando se habla de imperialismo, entonces no es reconocido por los diferentes países, sino que el imperialismo impone la fuerza, ¿no? A través de las diferentes intervenciones se mantiene eso. Sin embargo, Walter, el término imperialismo lo podemos llevar a la historia y lo podemos desmenuzar de que es un momento histórico y lo contrastamos también con el Imperio Romano que ya feneció.
¿no? Previo al imperialismo, hubo inicialmente en los Estados Unidos, uno de los primeros momentos históricos fue el colonialismo, en 1600, donde las 13 colonias pertenecían inicialmente a ser británicas, las 13 primeras colonias. Entonces ese fue uno de los primeros momentos que ellos tuvieron, el colonialismo, ¿sí? Superado en el año 1800, el colonialismo pasó a ser el extensionismo, y el extensionismo podemos sustentarlo con el profesor García Iturbe en su obra Estados Unidos de raíz. Él nos dice, bueno, cómo se fue extendiendo, cómo fue adquiriendo de esas 13 iniciales colonias, cómo fue creciendo los Estados Unidos y fue adquiriendo y comprando también Nuevo México, algunas regiones. Alaska, por ejemplo, y fue creciendo de forma con el extensionismo. Luego del momento extensionismo, entonces viene el intervencionismo. Y el intervencionismo lo sustenta muy bien el profesor Atilio Borón, con su obra El lado oscuro del imperio. Él hace una lista cronológica desde 1823, todos los países que han sido intervenidos en la región. Entonces venimos del momento del colonialismo, el momento del extensionismo, el momento del intervencionismo, y luego del intervencionismo es que aparece el imperialismo. El imperialismo es un momento bien importante que ahí, bueno, podemos hacer un alto y traer a colación lo que nos muestra un mismo norteamericano, Noam Chomsky. Noam Chomsky nos dice, ¿verdad?, que los Estados Unidos debe permanecer hegemónico, si no, no sobrevive. Por eso empecé por la caracterización de lo que es hegemonía, ¿no? En su texto, hegemonía o supervivencia, ¿sí? O sea, que los Estados Unidos tienen que buscar ser hegemónico, reconocido por los demás países para sobrevivir. Después del término imperialismo, el profesor Juan Bosch nos dice que el pentagonismo es la fase superior del imperialismo. Hablamos de Juan Bosch, dominicano. Es correcto. Tuve el honor de estar en su casa y entrevistarlo. Gran pensador, sí, de patria grande. Nos dice que el pentagonismo es el sustituto del imperialismo. Pero el mismo Noam Chomsky, Walter, desde el año 2014, viene trabajando dos términos para los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos desde el año 2014 está en dos momentos, que no es el imperialismo. Noam Chomsky nos dice que los Estados Unidos está ahorita en un momento del excepcionalismo y el aislacionismo. O sea que podríamos interpretar esto que en un momento, dicho por un estudioso de los Estados Unidos, de ese calibre, en algún momento los Estados Unidos pudiera quedar aislado diplomáticamente, económicamente, dicho por ese mismo autor. De manera tal de que no deberíamos hablar tan ligeramente de lo que es el imperialismo, porque el imperio, como pasó con el imperio romano, bueno, fenece, ¿no? Entonces sería bueno continuar las investigaciones sobre ese término del imperialismo. Bueno, el mensaje final sería, bueno, que nosotros, a pesar de ser hombres de armas y mujeres de armas, estamos llamados a convocar la paz. Sin embargo, es importante hacer el estudio de esas amenazas, hacer la apreciación de la amenaza, hacerle el seguimiento a todos estos documentos de la principal potencia, porque esos documentos, como lo ha manifestado, como lo presenta la historia, son documentos previos a una posible intervención. Una vez más, recuerden lo que han oído reiterativamente en dossier. Cuando se habla de un claro y presente peligro, es un código para tener manos libres para una guerra. Clear and present danger es un código en Estados Unidos. Y por lo demás también, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, lamentablemente hemos terminado este programa. Quisiera tener más tiempo para abundar en esto, pero sepan que volveremos y seguiremos trabajando esto, porque aquello de que si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. No nos chupemos el dedito, ya somos demasiado grandes para eso. Estamos rodeados de enemigos, ustedes saben cuáles son los traidores, porque me he cansado de decirlo en este programa y asumo esa responsabilidad. Vecinos como esos no los quiere nadie, pero el imperialismo sí, para sus sucios manejos. Muchas gracias, mi general.
y con su permiso cerramos este programa. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 del Cerro Marín, en el que me tuve el honor de bajar el primer satélite de uso civil, allá por 1970, finaliza aquí Dossier. Y un agradecimiento profundo a todos los hermanos de la patria grande latinoamericana y caribeña, que realmente nos han abrumado con mensajes. No los puedo contestar todos, pero sí prometo seguir leyéndolos todos. Por lo demás, este libro debería ser de cabecera, ¿eh? Lo he presentado aquí, lo volvemos a presentar. Un full close-up aquí, señor camarógrafo. Éntrele con todo el zoom in. Es importante tener en cuenta esto. Y se los digo, compilación de documentos doctrinarios de los Estados Unidos. Y aquí está buena parte de la fórmula de lo que puede que nos espere y no debería tomarnos por sorpresa. Muchas gracias, mi general. Y ponga usted de las cámaras, señor director.